uno de los artistas más importantes de Argentina, que ha marcado generaciones con su música y nos ha representado en el mundo. Por eso, en Desde la Repisa, momentos épicos de Charly García. El bigote bicolor. Para cuando Charly nació, en 1951, sus padres Carmen Moreno y Carlos Jaime García Lange vivían una época de bonanza económica. Su padre era, entre otras cosas, el dueño de la única fábrica de muebles de fórmica del país. Su casa en Caballito contaba con todos los lujos propios de la época. Unos años después de su nacimiento, los padres emprendieron un viaje de placer a Europa. Él, junto a sus 3 hermanos, quedaron bajo la tutela de varias niñeras y de su abuela. Producto de esta situación, Charly realmente extrañó mucho a sus padres, sufrió una crisis nerviosa generándole vitiligo, una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas. Los signos de este padecimiento comenzaron a notarse durante su juventud, principalmente en el lado derecho de su rostro y ya haciéndose más marcado cuando comenzó a dejarse el bigote. Su inicio en la música. Charly comenzó a experimentar con la música a la edad de 2 años con una vieja citarina que había en su casa, jugando también con un piano de juguete que le había regalado su abuela. Para sorpresa de su madre, durante su ausencia, Charly había aprendido a tocar solo y sin ayuda Torna a Sorrento, una melodía muy común propia de las cajitas musicales. Para 1956, cuando tenía tan solo 5 años, lo inscribieron en el Conservatorio Tibú Piazzini de Buenos Aires, donde inició sus estudios de música con la profesora Julieta Sandoval, una docente estricta y rigurosa que le enseñó a tocar música clásica, principalmente obras de Bach, Mozart y Chopin. Para sus 13 años ya era profesor de piano, teoría y solfeo con un elevado promedio. Se había convertido en un verdadero amante de la música clásica, alejado completamente de la música popular, y se pasaba los días interpretando la obra de Chopin y Mozart y prácticamente no dormía. Un tiempo después escuchó por primera vez la canción The Vice Place de los Beatles y fue ahí cuando se generó un momento bisagra en su vida. La música de los 4 de Liverpool le abrió su espectro musical para siempre y quedaría acabada su carrera de concertista. Como dato de color y para que tengan en cuenta su fanatismo por los Beatles, en numerosas entrevistas ha dejado en claro que llegó a ver la película A Hard Day's Night unas 27 veces, y fue en esa época cuando le empezó a pedir a los gritos a sus padres que le compraran una guitarra eléctrica, se empezó a dejar el pelo largo y comenzaron las peleas con su padre, quien esperaba que siguiera su carrera en el conservatorio o que fuera ingeniero como él, cosa que claramente terminó no pasando. Camino a Sui Generis. A los 13 años ingresó al Instituto Social Militar Dr. Damaso Centeno de Caballito y un año después armó su primer grupo, To Walk Spanish, con 2 compañeros, Beto Rodríguez y Alejandro Pipi Correa, a los cuales eligió no por sus cualidades musicales, sino porque se vestían con el look que tenían en esa época los Who. Básicamente no le importaba si sabían tocar o no, porque Charly les marcaba dónde tenían que poner los dedos y, como si fuera un director de orquesta, con un movimiento de cabeza les indicaba cuándo venía el cambio de acorde. El repertorio giraba en torno a una ópera rock de 20 minutos que se llamaba Teo, basada en una historia de un hombre, hijo de la luna y de un gato, que requería muchísimas horas de ensayo y tenía pasajes de bossa nova, tango y rock. Con el ingreso de Juan Belia, un joven de 15 años que recién había llegado de Estados Unidos con una guitarra eléctrica, el trío se terminó convirtiendo en un cuarteto sólido. Un tiempo después, Charly conoció a otro alumno del colegio, Mario Carlos Piegari, que tenía una banda con un compañero llamado Nito Mestre. Esta banda en cuestión, The Century Indignation, cuya fusión con To Walk Spanish daría el origen a Sui Generis. La consagración definitiva de Charly y Nito frente al grupo llegó luego de un largo proceso que demandó 4 años de trabajo, puntualmente de 1968 a 1972. Durante todo este tiempo el grupo fue mutando entre un sexteto, pasó por el formato cuarteto, hasta consolidarse finalmente como un dúo. El servicio militar. Al cumplir la mayoría de edad, Charly fue llamado a hacer el servicio militar obligatorio, lo que obviamente iba en contra de lo que creía y de sus proyectos musicales. Al segundo mes, insultó a un oficial y como castigo lo enviaron al sur argentino, pero gracias a las influencias de su madre, terminó en Campo de Mayo. Tiempo después, debió ser internado en el hospital militar por un soplo en el corazón provocado por haber ingerido un tubo completo de anfetaminas. Esa misma noche, sintió que estaba al borde de la muerte y terminó escribiendo Canción para mi muerte, el primer gran éxito de Sui Generis.
Generis. En su desesperación por salir, aprovechó el pedido de una enfermera de trasladar en la camilla a un muerto hasta la morgue, pero en lugar de llevarlo hasta ahí, lo subió a una silla de ruedas y se lo llevó a tomar sol al patio del hospital. Cuando lo sorprendieron, todo lo que dijo fue: "Lo vi muy pálido". Ese motivo fue suficiente para solicitar una investigación psiquiátrica. Su diagnóstico, controvertido hasta la actualidad, fue de neurosis histérica con personalidad esquizoide, aunque finalmente consiguió la baja a principios de 1972 y retomó las presentaciones en vivo de Sui Generis junto a Nito Mestre. Oído absoluto. Que Charlie tenga oído absoluto es algo que está instalado en el inconsciente colectivo, aunque el tema apareció por primera vez en los medios de comunicación en el verano de 1997 en un artículo del escritor y periodista Osvaldo Soriano. Básicamente, el oído absoluto es una habilidad para identificar o reproducir una nota sin ninguna referencia previa. Otros grandes músicos como Mozart o Michael Jackson también lo tenían. En cuanto al descubrimiento de esta habilidad, la mamá de Charlie trabajaba como productora del programa Folclorísimo, un espacio por el que pasaban las grandes figuras del género. Solían hacer multitudinarias reuniones en su casa y le hablaba a todos los invitados de las habilidades extraordinarias de su hijo. Figuras de la talla de Mercedes Sosa y Eduardo Falú comprobaron rápidamente que Carmen no exageraba cuando el pequeño Charlie le marcó al maestro que la quinta cuerda de su guitarra estaba desafinada. Me tiré por vos. Para finales de los 90, la exposición mediática sobre la vida de Charlie y sus excesos había llegado a niveles extremos. Los canales de noticias seguían la vida del artista y hasta montaban guardias periodísticas en la vereda de su departamento. El clímax mediático se produjo el viernes 3 de marzo del año 2000, cuando se tiró de una pileta desde el 9º piso del Hotel Aconcagua en la provincia de Mendoza. Acaparó titulares, minutos en la pantalla y charlas en las radios durante varios días. Tras algunos incidentes que sucedieron la noche anterior durante un show, ser llevado a un juzgado y finalmente a una comisaría a primeras horas del día, Charlie regresó a la habitación del hotel y, todavía enojado con la policía porque lo habían tildado de ser un ciudadano común y corriente, decidió finalmente tirarse por el balcón de su habitación. El ministro de Trabajo de la Nación de ese entonces, Alberto Flammarique, había citado a una conferencia de prensa en el 2º piso de ese hotel para conversar sobre la política nacional. Es por esa razón que el lugar estaba lleno de periodistas que, apenas se enteraron que Charlie se había tirado, salieron corriendo hacia la pileta. Para la sorpresa de todos, cuando llegaron hacia el sector, Charlie estaba nadando plácidamente de espalda, como si nada hubiera pasado. Música, censura y dictadura. Durante los años de la última dictadura militar en la Argentina, entre 1976 y 1983, muchos artistas sufrieron censura y persecución ideológica, optando por el exilio por miedo a mayores represalias por parte de la Junta. Sin embargo, Charlie se quedó en el país y continuó con su carrera lanzando discos, tocando en vivo y componiendo canciones. Para Charlie también significaron años de experimentación artística y grandes cambios. Creó la máquina de hacer pájaros entre 1975 y 1977, Serú Girán entre 1978 y 1982, para finalmente comenzar con su carrera solista. A la hora de contar historias en sus letras, Charlie usó metáforas indirectas, o no tanto, para expresar lo que pasaba, logrando sortear la censura del Comité Federal de Radiodifusión, conocido como CONFER. Desde canciones como ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?, y una obra identificada con la resistencia de la época, Canción de Alicia en el País, hasta canciones más explícitas como No bombardeen Buenos Aires y Los dinosaurios. García habló de los desaparecidos por primera vez con todo lo que este término implicaba e implicó después. Sin embargo, Charlie ha comentado en varias oportunidades que tuvo que dar explicaciones por sus canciones, aunque nunca pasó a mayores. Pero a pesar de todo esto, el clásico de Serú Girán, Viernes 3 AM, sufrió la censura y quedó prohibida, siendo calificada por el CONFER con el rótulo de incentivación al suicidio. Himno Nacional Argentino. En 1990, Charlie se encontraba trabajando en su próximo disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Por sugerencia del excéntrico artista plástico Federico Peralta Ramos, decidió realizar su propia versión del himno nacional argentino e incluirlo como cierre del álbum. Esta adaptación rockera de la canción Patria resultó ser una gran osadía para la época, ya que por ley solo se podía reproducir en los medios de comunicación, ceremonias, bandas e instituciones la versión oficial establecida en 1944, y como era de esperarse, generó una gran polémica en sectores ortodoxos de la sociedad. Fueron varias las denuncias que ciudadanos realizaron a la justicia por ofensa al símbolo patrio, aunque todas fueron desestimadas. Finalmente, en febrero del año 2000, un fallo judicial autorizó la emisión de la versión por las radios, dejando en claro que la pieza compuesta por García no constituía una ofensa al símbolo. Por aquellos años, Charlie brindó una entrevista al diario Clarín donde dijo lo siguiente: "Nunca quise burlarme del himno, sino hacer una versión que tuviese dramatismo y fuese solemne a la vez. Se trata de mi propia versión de una canción que para muchos está asociada con malísimos recuerdos de bandas militares y que a partir de mi versión sirvió para que muchos pibes jóvenes y hasta personas de mi edad se acercasen a la canción Patria".
Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Como siempre los invito a que se suscriban y compartan el material con alguien que le pueda interesar, porque la verdad que eso me ayudaría muchísimo. Cualquier mensajito o sugerencia los leo. Esto fue Desde la Repisa. Nos vemos la próxima.